Entonces, como les decía, estoy grabando ya la clase, me había olvidado al inicio. Bien, como les decía, ¿no? El gobierno de Peset, pues, era débil ante la guerra que se aproximaba con España. La reina Isabel II de España buscaba recuperar, pues, a toda costa, ¿no?, el poder en las colonias anteriores, como éramos nosotros, ¿ya? Y para esto España había reconocido la independencia del Perú por tanta presión que había hecho el Perú. La capitulación de Ayacucho reconoce a los peninsulares españoles que ambicionaban la riqueza guanera poseída en el Perú. Esta situación debe obtener dinero para ellos, ¿ya? Muy bien. El pretexto, ahora vamos a ver qué pretextos utiliza España, ¿no?, para venir nuevamente a molestarnos, porque esa es la verdad. Bien, se produce entonces en el sur del Perú, en Talambo, en Cañete, el 4 de agosto, ¿no?, entra una escuadra española que viene desde California. Se produce una revuelta entre los colonos vascos que estaban viviendo en Talambo, hacienda de Lambayeque, en la que el trabajador español de la colonia vasca fue asesinado y otros 4 quedaron heridos. Eusebio Salazar y Mazarredo, subdirector de Asuntos Políticos del Ministerio de Estado español, llega al Perú a protestar ante el ministro Ribeiro por los excesos cometidos en Talambo, utilizando como excusa un supuesto maltrato a la escuadra del Pacífico que ocupó las islas de Chincha a cargo del almirante Pinzón izado y la bandera española de la misma. Como ven, esto sucede hasta Chincha, ¿ya? Entonces, ese pretexto lo utilizó España para querer, no para querer, sino para invadir nuestra costa en Chincha, las Islas Guaneras. Qué casualidad que van a invadir las Islas Guaneras que en ese momento, ustedes saben, se vendía en gran cantidad a Europa para su manutención de la agricultura, ¿ya? Entonces, con este pretexto se va a iniciar la guerra contra España. El gobierno peruano envía al coronel Francisco Bolognesi a Europa para adquirir barcos, como el Huáscar, la Independencia y el Unión, mientras los españoles, ¿no?, se reforzaban su oposición a la llegada de los Berenguela, Villa de Madrid, Blanca, Almanza y el acorazado de Numancia. En todos los países de América se levantó la voz de protesta en contra de los españoles. ¿Por qué tenían que venir con tantísimo? Solamente por la muerte de uno de sus malcriados también de ellos, ¿no? Entonces, aquí va a suceder un tratado vergonzoso en el ambiente peruano, ya que era muy tenso y miedoso a los sucesos y a estos cambios de gabinete. Los encargados pasaban de uno a otro. El presidente Peset optó por aceptar el 27 de enero de 1865 la firma del Tratado Preliminar de la Paz. Un tratado preliminar de la paz. Bien, ese tratado de amistad en el barco de Villa Madrid, el buque español, más conocido como el Tratado Vivanco Pareja, por la que el gobierno peruano se comprometió al pago de una indemnización de 3 millones de pesos. Asimismo, reconoció y aceptó pagar la deuda de la independencia con España. El gobierno peruano aceptó el título de Comisario Regio Excepcional Extraordinario de España en el Perú. Quiere decir que el presidente iba a tener una connotación puesta por España. Quiere decir, imagínense ustedes, tantos años nos hemos liberado para volver a caer en lo mismo, ¿no? Increíble. Por eso es que dicen un tratado vergonzoso. Bien, el gobierno peruano aceptó entonces este título y inmediatamente, ustedes saben, la indignación popular de todo el Perú, la indignación de Prado, las críticas que hacían sobre la persona de este gobierno de Peset. San Román presentó manifestaciones en contra de este presidente Peset, motivo por el cual fue deportado en febrero. Posteriormente se produce la rebelión de Arequipa, dirigida por el coronel Mariano Ignacio Prado, que llega a Lima a mediados de noviembre para derrocar a Peset, quien se asila en el barco británico Seward Wader para ir rumbo a Inglaterra. De esta manera se inicia el gobierno dominado por la dictadura de Prado.
se inicia el gobierno de Prado. Muy bien, el gobierno del nombre del Gabinete de los Talentos, firmado con los ilustrados como Gálvez, el ministro de Guerra, Toribio Pacheco, ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Prado, ministro de Hacienda, José Simón Tejada, ministro de Instrucción, y José María Quimper, ministro de Gobierno, se va a formar una cuádruple alianza. Adrián, ¿qué te pasa? Bien, se forma la cuádruple alianza militar entre el gobierno chileno, a quien España también le había declarado la guerra, más adelante a la unión de Bolivia con Ecuador, dominada por la cuádruple alianza, en diciembre de 1865 hasta marzo de 1866. Los combates y el triunfo, dice. Ustedes saben que los españoles tienen gran, modernidad en sus armas. Los peruanos, por supuesto que no teníamos todo eso, recién nos habíamos liberado y no teníamos todas las relaciones sociales como para adquirir esa calidad de armamentos. Bien, es así que el combate de Aptao se produce el 17 de febrero de 1866. En este combate luchan juntos contra España, Chile, Perú, en el cual participa don Miguel Grau dirigiendo la Unión. ¿Ya? El comandante William Rebolledo dirige 57 cañones aliados. El español Pareja se suicidó cuando su escuadra perdió la Covadonga. El comandante Pareja, pierde su barco, la Covadonga, y él se suicida porque sabe que van a venir los otros a matar. ¿Ya? Muy bien. El combate de 2 de mayo, eso ya ustedes lo conocen. El combate de 2 de mayo, la escuadra española estaba conformada por 7 buques de guerra, mientras que la defensa peruana solo contaba con 5 buques de guerra. Los españoles estaban bien armados y querían, como sea, volver a que nosotros seamos de su propiedad. El combate se inicia a las 11:50 de la mañana con los primeros cañonazos. Los españoles, por la fragata Numancia, nuestro fuerte Santa Rosa y el monitor Victoria se encargaron de darle la respuesta. A las 5 de la tarde aproximadamente, una bomba española produce una explosión en la Torre de la Merced, el cuartel en el Real Felipe, causando la muerte de José Gálvez, y el bombardeo fue intenso por ambos bandos. Al verse indefensos, los buques españoles se retiraron del Callao y regresaron a la isla de San Lorenzo. El 10 de mayo de dicha fecha, la flota dejó definitivamente las costas peruanas. Allí sucede una pequeña efemérisis, ¿no? No sé si ustedes han ido a visitar el Real Felipe, ¿no? Y allí sucede que se encalla en las piedras ahí de la costa del Callao, ¿no? Se encalla la Virgen de los Desamparados, ¿ya? Y esta Virgen es un bulto grande y tiene espejos por todo lado, ¿ya? Entonces, a las 12 más o menos del día donde está la guerra ahí en todo fragor, los soldados españoles que estaban en las fragatas, en sus barcos, bueno, veían que acá en el Real Felipe, ya había muerto Gálvez, pero del Real Felipe, y los espejos hacían como que salían cantidad de soldados. Y por allí, uno de los cañoncitos, de los más débiles creo que teníamos en el Callao, ¿no? Hace explotar una de las bombas en uno de los barcos de ellos, ¿no? Haciéndolo encallar, e inmediatamente los españoles, cuando voltean a ver, ven la reflexión del espejo, y que soldados entraban por el agua corriendo contra ellos, e inmediatamente se retiran. Es ahí donde se retiran, ¿ya? Sucede le dan un milagro a la Virgen de los Desamparados, ¿ya? Porque en el Real Felipe dice que habían poquísimos, según la historia, ¿no? Pueden ustedes buscarla también. Entonces, el puerto del Callao era un escenario bélico donde participaron estudiantes, artesanos, amas de casa, defendían a su país, celebraban la retirada de los españoles con un gran triunfo, ¿sí? Afincándose en la costa y tomando solamente chicha de jora y, como dicen, el pescado salidito del mar con su limón, el ceviche hecho en casa. Es lo que dice nuestra historia, ¿ya? A diferencia
entonces ya España se ve obligado a firmar el Tratado de Paz en Francia. Es así como se gana el combate de 2 de mayo, que nos dio la seguridad y una fuerte sensación de patriotismo que salió de cada uno de los peruanos. Esta victoria militar la tuvimos durante el siglo XIX. Consecuencias de esta guerra. Vamos a ver las consecuencias. ¿Puedes empezar a leer, Heidi? Consecuencias de la guerra. Te escucho. ¿Nada? ¿No tienes tu hoja de libro? Heidi, Malaver. A todos tienen que tener su libro. Yo les he mandado en la primera clase. ¿Qué pasó? ¿Puedo leer? A ver, ¿quién puede leer? Yo, mi casa. Nicole, haga la lectura, por favor. Sí, mis. La consecuencia más importante de la guerra contra España. La consecuencia importante de la guerra contra España es que el Perú y los países latinoamericanos consolidaron su independencia frente a los intentos colonialistas de España. Asimismo, países demostraron su capacidad de negociación y de evitar la política intervencionista europea. El gobierno peruano contrajo deudas debido a la compra de los primeros barcos acorazados. Durante la guerra, eso del Estado por la venta del guayno, ya que las islas estuvieron en poder de España durante el conflicto. ¿No? Estuvieron en poder de España durante el conflicto. Muy bien. Entonces, de ahí, como ven, esta parte de la historia nos da bastante preocupación porque, miren, durante la guerra, ¿qué ha pasado? Han habido muertos. Viene puede haber epidemias. ¿Qué más? La economía queda devastada. Los negocios cerrados, ¿cierto? La agricultura, todo queda devastado. Y sobre todo, todavía firmamos un acuerdo, un pacto para pagarles todo el saldo de la deuda. Todo lo que han gastado en la guerra los españoles en contra de nosotros, teníamos que pagárselo nosotros. Vergonzoso, ¿no? Realmente. Bien, hacemos entonces nuestra retroalimentación. Yo hago las preguntas, ustedes responden, ¿ya? A ver el jovencito Adrián Agüero que está tan atento. ¿Cuál es la causa principal de la guerra contra España? Es la de la reina Isabel, que por la independencia de Perú, porque quería subir su nivel. No te escucho. Porque cuando era la reina Isabel, quería subir su estado de nivel y que la independencia del Perú. Ya, quiere decir que ellos querían, ¿no?, enriquecerse nuevamente con nuestras riquezas, ¿verdad? Muy bien. El uso y abuso también, claro, de nuestro país por lo que tenía riquezas, ¿no es cierto? Muy bien. Número 2. ¿Cuál fue el pretexto de España para declararnos la guerra? ¿Cuál fue el pretexto de España? A ver, Heidi, ¿me ver? Fue que el conflicto residió en el enfrentamiento entre un hacendado peruano y los maltratados colonos españoles de su plantación. El soldado muerto en Talambo, ¿no es cierto? En resumidas cuentas, en realidad el pretexto fue el soldado muerto en Talambo.
que ahora vemos que no, según la historia se investigó y no fueron los peruanos los que le hicieron daño, sino entre ellos mismos fue, ¿ya? El problema. Bien, por eso se llama un pretexto, ¿sí? Bien, pregunta 3. ¿Quién era nuestro presidente cuando se inicia la guerra contra España? Lo vimos en la primera parte. Levante la mano, a ver. Matías, Martín, ¿sabes tú quién fue? ¿Quién era el presidente cuando inicia la guerra? A ver, Noemí. Ahora sí, Miss. Ahora sí puedo hablar. Cosma, San Ramón de Pérez. Peset. Pérez, no hay Pérez. No, Peset. Peset. No, es Peset. Muy bien, Peset. Noemí. Ajá. Muy bien. Yo le dije. Tú dijiste Pérez. No dije Peset. No, dije Pérez. No dije Cosma, San Ramón de Ya, Peset. hijito, ya. Ve. Número 4, por favor. Te equivocaste, hijito. Está bien, no hay ningún problema, ¿ya? No hay problema. Todos podemos equivocarnos en una ley. ¿Con qué combate consolidamos finalmente nuestra independencia de España? ¿Con qué combate, no? Se consolida finalmente nuestra independencia de España. ¿Cómo se llamaba el combate que dijimos? A ver, no veo manos. A ver. Lía, dígame. Combate de 2 de mayo. Combate 2 de mayo. Muy bien, señorita. Muy bien. Seguimos, ¿ya? Bueno, eso lo hacen en casa, porque acá tienen que definir Hacienda de Talambo, incidente de la muerte de un colono, ya. Tratado de Vivanco, tratado preliminar de la paz de amistad. Cuádruple alianza entre Bolivia, Chile y Ecuador. Nuestro Callao, nuestro puerto, ¿no? Su similar, al igual que acá, como se llama el Callao, también hay uno que se llama Callao también en España, por si acaso, ¿ya? Y también hay otro en Centroamérica, hay como 2, 3 Callao, imagínense. Como todo venía de España. Bien, acá también nos pide, en la letra D, analizar la imagen, ¿no? Y ver en qué siglo fue instalado este cañón y por qué. Este cañón, por si acaso, se encuentra en el Real Felipe, ¿ah? Les comento. Esto está en el Real Felipe y la historia que les he dicho también, ¿ya? ¿Dónde se encuentra actualmente el cañón en el Museo de Aptao, en el Callao? Después, ¿por qué el cañón del pueblo es símbolo de patriotismo? Porque ese cañoncito fue el que dio la última bombita a los españoles y los españoles empezaron a ver, como les digo, a través de los espejos de la imagen, ¿no? Que éramos cualquier cantidad de soldados y por eso es que huyeron y se firmó la paz, ¿no? Por eso se le atribuye ese milagro. ¿Cuál es la importancia de aprender de este interesante cañón? Que participó en la labor de la independencia de una manera, pues, positiva, ¿verdad? Y eso, por favor, lean bastante bien esa partecita y hacen sus opiniones personales. Yo solamente les alcanzo lo que yo he hecho, ¿sí? Bien, continúo y tenemos en la letra C el manejo de la información. Les ayudo para que no vayan a fallar con sus tareas, nada más. Por ejemplo, ¿no? Dice Eusebio Salazar y Mazarredo. ¿Quién era? Un diplomático, comerciante, político español. Juan Peset. ¿Quién era? Era un militar político peruano, ¿no? Que fue ministro del gobierno anterior. Isabel II, ¿quién era? Reina británica de 16 estados, miren, nada menos. Mariano Ignacio Prado, presidente en 2 periodos del Perú. José Gálvez, abogado, catedrático, político, liberal, peruano. ¿Ya? Esos son los alcances y a ustedes lo pueden hacer. Sí, en la lectura también les piden cuál es la tendencia política de Gálvez, era liberalista, que demuestra su apoyo a Castilla, liberalismo por liberar, lo apoya a Castilla. Después, ¿por qué fue encargado de organizar la defensa del Callao ante la guerra? Porque asume, ¿no? Él asume la Secretaría de Guerra de la Marina. Es por ello que él se encarga de preparar todo ello. 4. ¿Qué cualidades y hechos hacen a Gálvez un héroe? Su defensa por el Perú, para ser libres verdaderamente de España, era netamente
Miren, él era un hijo de españoles, sin embargo, puso todo su afán para defender a su país. Interesante, y es por ello que es un héroe nuestro, ¿verdad? Muy bien, verificando nuestro aprendizaje, hago las preguntas, el que sabe levanta la mano, y si no, ya yo les ayudo, ¿ya? Monitor Huáscar de la gloriosa actuación en la guerra con Chile, fue comprado por, ¿en qué ocasión? ¿En qué ocasión se compra el Huáscar? ¿Para qué ocasión? ¿Alguien no levanta la mano? A ver, Heidi, dime. En la guerra contra España en 1866. Muy bien, señorita. Perfecto. Siguiente pregunta. En el 1862 asume la presidencia Miguel de San Román, que durante su breve periodo de gobierno, ¿qué hizo? Espérate para que otros participen, ¿ya? A ver, Lía, Martín, Noemí, Miranda, jovencito Miranda, ¿por qué no participa? San Román, que durante su breve periodo gobierna, ¿qué es lo que hace? A ver, ¿alguien levantó la mano? Solamente Heidi, ya, Heidi, dígame. Inició el conflicto con España, pero no fue en 1862, fue en 1863. No. En 1862 asume la presidencia Miguel de San Román, que durante su breve periodo de gobierno, ¿qué hizo? Reformó el sistema monetario. Reformó el sistema monetario, letra C. ¿Ya? Bien, tercera pregunta. La expedición científica dirigida por el almirante Pinzón llegó a las costas peruanas durante el gobierno ¿de quién? Acabamos de ver la primera etapa. ¿En qué gobierno fue? ¿Gobierno de quién? De Peset, pues jóvenes, Peset. Iniciamos con eso. Ya, número 4. La formación denominada Gabinete de los Talentos se dio en el contexto de... Por si acaso, les comento, aquí en esta preguntita hay una pequeña desfase en las alternativas. Dice, contrato GIF, campaña restauradora chilena, conflicto contra España, guerra contra Chile, emancipación. La respuesta correcta es cuando asume la dictadura del Perú. Ya cuando se asume, por eso Gabinete de los Talentos, se da en el contexto de asumir la dictadura del Perú. Pónganlo ahí al costadito. También hubo dictadura de algunos presidentes de nuestro país, ¿ya? Corroborado por 2 historiadores, ¿ya? Por si acaso. 5, pregunta 5. A ver, jovencito Adrián, jovencitos, atentos. Mientras cumplía labores de senador, Ramón Castilla fue deportado del Perú debido a qué? Ustedes saben que él ha sido presidente en varias veces y era uno de los presidentes bastante trabajador y honrado, ¿no? Vamos a ver. ¿Alguien me puede decir, por favor? Bien, les comento, para ampliar esta pregunta. Como él había sido presidente en varias oportunidades, entonces es por ello que va a acusar al presidente que estaba en ese momento, ¿no?, de corrupción, porque veía demasiada corrupción, y como él sabía de todo el movimiento dentro del gobierno, ¿no?, acusó de corrupción, y es por ello que es deportado, como ustedes ven, del país, ¿ya? Ramón Castilla es deportado. Muy bien, pregunta 6. Para enfrentar a España en 1865, el dictador Mariano Ignacio Prado, ¿qué hizo? Estaba Peset de presidente, luego entra Mariano Ignacio, ¿ya? ¿Pero qué hizo? ¿Recuerdan? Eso lo hemos hecho, creo, si no me equivoco.
¿Respuesta alguien tiene? Rapidito. ¿Nadie? Miranda no lo estoy escuchando participar, Lía tampoco. ¿Nada? Heidi. Bien. Viaja a Europa para comprar armamentos. ¿Sí? Se hace un préstamo de dinero, ¿no? Y viaja a Europa para comprar armamentos. Pero no regresa. No regresa. ¿Ya? Se quedó por allá. Muy bien. Pregunta 7. Juan Antonio Peset asume la presidencia a su retorno ¿de dónde estaba Peset? ¿Recuerdan? En la primera parte lo vimos. Venía de Europa. Venía de Europa, ¿ya? Y dentro de las alternativas dice Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, México. Al estar entre Inglaterra y Francia ya pues está en Europa, ¿no? México está en Sudamérica, Estados Unidos en Sudamérica, Alemania, Inglaterra y Francia estaba en Europa. Bien, 8. Acción naval en la cual las escuadras peruanas, chilenas derrotan a la escuadra española. ¿Recuerdan en la primera, en el combate de? Antes de la del 2 de mayo sucede un combate, ¿recuerdan? ¿Cómo se llamaba? La señorita Cerdán se fue. El combate de Aptao, letra C. Número 9. Por la ocupación de las islas de Chincha por parte de la escuadra española, el gobierno de Peset ordenó la compra de ¿qué buque? ¿A quién? ¿Se acuerda que manda a uno de nuestros héroes también a comprar buques? ¿A quién lo manda? Yo dije su nombre, por si acaso. ¿Ah? A ver, ¿quién me dice? Heidi, ¿sabe quién fue? Noemí, Martín, Daniel, Adrián, dormidos. Francisco Bolognesi, pues jóvenes, lo dije en la primera parte, manda, ¿recuerdan? Ahí es que se compra el Huáscar, pues, para la guerra con España. Muy bien, última pregunta. Hecho que no pertenece al gobierno de Juan Antonio Peset. Hecho que no pertenece al gobierno de Juan Antonio Peset. ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Nada? Bien, el combate 2 de mayo, porque él ya no era presidente, ¿no? Era Prado, que se va a Europa a traer armas y no regresa, ¿verdad? Exacto. Muy bien, hasta ahí nuestra clase de hoy. En esta partecita, no sé, a ustedes no les intriga saber un poquito más. Si les intriga y si quieren, por favor, busquen un poquito más. Esta parte de nuestra historia realmente nos dice casos y cosas, ¿no? Que a veces nosotros no la teníamos tan clara, ¿no? Por ejemplo, eso de ir a ese... Yo sé que conocen ustedes el Museo de Aptao, donde está este cañoncito, ¿no? Que lo quieren mucho porque realmente, a pesar de ser tan pequeñito y todo, les hizo correr, como se dice, a los españoles, ¿no? Son anécdotas que suceden, bueno, en todo momento, y debemos aclarar un poquito más, saber un poquito más siempre, ¿ya? Investigar a lo que yo les había comentado. Eso fue algo, una celebración en todo el Callao, y bueno, en todo el Perú, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces sería bueno que investiguen un poquito más. ¿Alguna pregunta al respecto, jovencitos? Ya que tenemos la tutoría, por favor, les pido, háganle presente a sus compañeros, que ingresen a clase, están dejando de ingresar, y eso no es nada positivo, ¿eh? Por si acaso les aviso, no es nada positivo. Tenemos que estar siempre atentos, por favor. Más responsabilidad en todas las áreas, en todas las clases, música, danza, educación física, por favor,
todo, responsabilidad con todo. Ya nos falta este último tramito nada más. Y ya viene la Navidad. Por favor, a cada uno de ustedes, háganle presente a sus compañeros, ¿sí? Muchas gracias por estar en la clase. Gracias a sus papitos que les están apoyando. ¿Ya? Continúen así, con ese ímpetu, con esas ganas. Por favor, y los días lunes, ¿por qué seremos estamos un poquito lentos? Vamos a tratar de estar más animados, más alegres, porque estamos con vida. Miren, cuántas personas están delicadas en los hospitales. Nosotros estamos bien, con salud. Entonces, por favor, transmitamos esa energía, esa alegría a través de nuestras clases, haciendo nuestra lectura de nuestro tema, ¿no? Y ya cuando estamos en clase podemos debatir un poquito más. Realmente les invito a hincharnos pues de alegría y de entusiasmo en cada una de las clases, ¿ya? No hay ningún problema. Si estamos, a veces hay cosillas en la casa, nos organizamos para nuestras horas de clase, que son poquitas, pero hay que sacarle provecho, porque estamos, como ustedes ven, ayudándole en todo lo que podemos. No estamos presentando cuadernos ni nada, pero presentamos nuestra tareita e inmediatamente tenemos nuestro puntaje. Hacemos nuestra participación, ya tengo mi puntaje. Entonces, eso para ustedes es positivo. Y les estamos dando, como ustedes ven, todo lo que podemos, queridos alumnos, y esperamos lo mismo de ustedes. Entusiasmo, ¿no? Y ganas de hacer las cosas, porque lo que hacen es para ustedes, no es para los profesores. La nota no es para nosotros, son para ustedes las notas. ¿Sí? Felicitarlos a muchos que participaron en nuestros números, ¿no? Artísticos, agradecerles que lo han hecho con mucho cariño, ¿no? A nuestros 8 años, a nuestros 5 años de aniversario. 5 años de aniversario, ya me fui a los 8, qué bárbaro. Bien, queridos alumnos, entonces, dentro de poco ya finaliza nuestro Zoom. Me despido hasta el día de mañana, pasado que tenemos clase. Un saludo a sus papitos y cuídense bastante. Sigamos los protocolos para no caer enfermos y no estar luego tristes, ¿ya? Muy buenas tardes, cuídense mucho. Bendiciones.